Bienvenidos a un nuevo capítulo de Colombia sin filtros. Hoy tenemos varios temas a tocar, como les dije el día de ayer, y varios temas importantes y trascendentes para lo que se está desarrollando en el empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella con Gustavo Petro. Dos puntos de vista muy diferentes, ministros que se están enfrentando a decisiones muy polémicas, como lo es el tema de minas y el medio ambiente, cómo se aplicarán las diferentes leyes que vienen y los proyectos de ley salientes. Además de ello, también debemos tener en cuenta y muy en cuenta en Hacienda la distribución de recursos para los subsidios aplicados, tanto en la primera etapa del subsidio para jóvenes que estaban buscando escapar de la pobreza, la guerra y la violencia, como también los subsidios de adulto mayor, los cuales se registran en Colombia alrededor o superiores a 30.000 usuarios, los cuales no han sido identificados a plenitud y siempre va a existir este vacío, digamos, jurídico que se está aplicando. ¿Cómo va a ser la continuidad de dichos subsidios, pero cómo va a ser la continuidad de los ministerios? Recuerden que es muy importante para nosotros que se suscriban, que den like y que compartan con todos sus amigos. Mándelo al grupo de la tía regañona, al grupo de la abuelita. Compártalo con sus amigos, que aquí estamos para crear contenido. Puedes opinar y reflexionar sobre el tema. Si no estás de acuerdo, déjalo en los comentarios. Si no estás de acuerdo con lo que digo, puedes hablar sin problema. Aquí no te vamos a juzgar, vamos a enfrentarnos, pero dialogando. Vamos a chocar con discusiones positivas para lo que viene. Bueno, entremos ya en materia. Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda que está participando de este empalme. Es un nombramiento bastante interesante, llamativo y creo que es un punto a favor para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Tal vez lo único positivo porque él como líder ha demostrado que de positivo no tiene nada. Solo arrogancia, ego y un orgullo desmedido por todos los colombianos. Como él mismo dice, una partida de desagradecidos. Eso somos para él. Entonces esperamos que sus ministros de una u otra manera reaccionen y trabajen de una manera adecuada en pro de todos los colombianos. No solo en pro de los 12 millones que votaron por Abelardo de la Espriella, sino en pro de los 26 millones que participaron en elecciones y los más de 51 millones de colombianos que somos referente y que somos poseedores y de derechos humanos y de participación democrática según nuestra Constitución del 91. Bueno, entonces, ¿quién es Miguel Gómez Martínez? Para nadie es un secreto que sin duda alguna es una eminencia. Es una eminencia política, me sorprende bastante también. Este nombramiento es muy positivo para el desarrollo de los nuevos diálogos que se vienen en el empalme. Tanto el ministro como el vicepresidente son dos personas a tener en cuenta. El vicepresidente, ya tocábamos el tema ayer, Juan Manuel Restrepo es un líder total. Y esta facilidad que está brindando él como líder del empalme y ahora como un ministro de Hacienda, como lo es Miguel Gómez, creo que va a facilitar la continuidad de varios proyectos sociales. El punto social, y esto lo quiero dejar muy claro, el punto social que estaba liderando Petro va a chocar con los proyectos sociales que en algún momento llevó el presidente Duque y que estuvieron a cargo del ministro Restrepo. Entonces, esto va a ser bastante interesante. ¿Cómo se van a llevar estos pagos y demás? Puesto que tengamos en cuenta que los grandes subsidios que brindaba el gobierno surgieron durante esta época del 2019, donde tuvimos la pandemia o se sufrió el tema de la pandemia. Entonces, a tener en cuenta cómo se va a llevar dicho empalme. Colombia va a enfrentar el desarrollo polémico en varias partes de lo que es el fracking, y este desarrollo polémico va a partir también del empalme y los resultados que se hayan presentado en cuanto a los proyectos positivos de minas para reducir los entes de contaminación, pero sin dejar de lado la producción de hidrocarburos, que sin duda alguna es muy importante para el PIB de Colombia. El PIB de Colombia no puede ser afectado por decisiones proambientalistas, pero sí tiene que tener en cuenta que debe ser cuidado de la mano de generar un proceso ambiental limpio. La explotación de minas no puede detenerse, pero sí tenemos que respetar el medio ambiente. No puede ser, como lo está diciendo Abelardo de la Espriella, reventar a lo que dé. Un comentario muy vacío para una persona que no se da cuenta que estamos en Colombia, el país con mayor biodiversidad del mundo, poseedor también de la mayor cantidad de flora. Por algo exportamos orquídeas, rosas, por algo somos el lugar ideal para vacacionar. Somos un paraíso turístico al lado de Norteamérica. Entonces creo que esto lo tenemos que tener en cuenta cuando él se hace referente a explotar sin ningún respeto por el medio ambiente, que es nuestro oro verde. Como se dijo muchas veces en el gobierno de Petro, intentar fortalecer el turismo para atraer inversión extranjera mediante la compra de diferentes elementos, planes, permite el desarrollo de nuestra sociedad sin afectar el medio ambiente, sin tener que explotar o dañar los páramos,
sin tener que afectar el hogar de diferentes especies nativas que merecen el respeto y merecen el cuidado de todos los colombianos. Entonces, este proceso va a ser muy interesante. Creo que debemos tenerlo en cuenta. Creo que debemos ser muy respetuosos con el medio ambiente para lo que viene. El nuevo gabinete de trabajo se está formando. ¿Cómo va a surgir este gabinete? ¿En qué tiempo va a estar este gabinete y cómo se va a ir formando? Es interesante hacer una apreciación certera. Ya se muestra que Abelardo de la Espriella va a tener muchos protagonistas para realizar control al gobierno saliente. Pero aquí entra una pregunta bastante peculiar y esta pregunta la hacía Iván Cepeda en su momento. ¿La continuidad se va a realizar bajo los términos abusivos y digamos posesivos de Abelardo de la Espriella? ¿O esta sucesión de proyectos se va a generar de la mano, entablando conversaciones y buscando la unión de procesos? Es algo para tener en cuenta, es algo para pensar mucho. Digamos, si la transición se afecta o se ve dirigida de una manera aberrante, de una manera directa por el candidato Abelardo de la Espriella, se va a perder la opinión o la facilidad de opinión que se tenía desde el punto de vista del gobierno. Por lo cual debemos ser muy apreciativos y coherentes con la nueva interpretación de procesos y la nueva interpretación también de proyectos de ley. Los proyectos de ley que venían en proceso y que se venían gestando en el gobierno Petro y que buscaban la continuidad con el candidato Iván Cepeda van a quedar en el aire. Y aquí es donde el nuevo gobierno tiene que tener muy claro que gobierna para todo Colombia, no solamente gobierna para las personas que votaron por él. Y en este punto los proyectos de ley que se venían formando, ya sea el tema de educación gratuita, ya sea el tema de más hospitales en Colombia, la búsqueda de nuevos entes universitarios, la búsqueda de creaciones de nuevos entes de cultura, ¿qué pasará con esos proyectos en los cuales ya hay un presupuesto depositado? Está en manos del ministro de Hacienda, de Miguel Gómez Martínez, sencillamente cortar el flujo de dinero y redirigirlo a la guerra. Sin duda alguna, el Ministerio de Defensa es algo que nos tiene en ascuas, es algo que nos pone muy expectantes de lo que puede llegar a pasar. Muchos rumores, pero muy cómicos, hablaban de que Álvaro Uribe Vélez podría ser el ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella. Lo veo improbable totalmente. Ya Álvaro Uribe Vélez se refirió a que con su edad y con el estrés que maneja no estaría dispuesto a asumir un cargo como le es el Ministerio de Defensa. En su lugar vemos unas facciones mucho más cerca al centro. No me atrevo a dar nombres concretos, pero sí son mucho más al centro. Entonces, ¿cómo será esta ofensiva que planea el nuevo presidente, el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, cuando habla de un ataque muy frontal, de un ataque muy de frente a los grupos armados, incluso atreviéndose a darles un tiempo de solamente 72 horas para que se rindan después de que él tome el mandato? Me parece muy egocéntrico y me parece un acto de ego, puesto que la violencia en Colombia o los grupos armados en Colombia no son grupos armados de jardín. Para nadie es un secreto que Colombia lleva más de 65 años en guerra, 65 años en los cuales estos grupos armados se han apoderado de las zonas rurales y tienen el movimiento casi que calcado a mapa de lo que está sucediendo en el país. Tienen la facilidad de moverse en el campo, tienen las líneas de contrabando, tienen a muchas personas compradas en el ente del gobierno. Creo que es un poco facilista y palabras de papel o palabras de un niño prometiendo algo nuevo en el colegio como personero, el decir que solo en 72 horas puede desmantelar organizaciones complejas, las cuales son capaces de enviar droga desde el centro de Chocó, el sur del Cauca, la parte céntrica de Florencia Caquetá, hasta la mesa de un consumidor en Miami, en España o en Italia. Entonces creo que se le salió un poquito de las manos y habló mucho, pero no va a poder hacer nada. Y más, su ministro de Defensa es alguien de centro. Si es alguien de centro, vamos a ver mesura en su accionar y también un proceso en el cual el diálogo va a estar presente. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que Abelardo de la Espriella sabe hablar, pero al actuar le va a costar demasiado, puesto que sus propuestas son aberrantes, vacías y sin ningún apoyo legal, constitucional y mucho menos de actuar o de accionar. Escribir es muy fácil, vamos a la parte de actuar, allí creo que va a estar muy flojo. Esto en el tema de guerra. Tengamos en cuenta también los movimientos socioeconómicos que van a iniciar. Si hablamos de que el ministro posiblemente venga de la línea de centro, los ataques no van a ser tan frontales. Desmantelar líneas que tienen comprado a más de un 30 o 40% del Estado, incluso de las fuerzas militares, y no nos digamos mentiras, esto es así.
Las guerrillas ya han infiltrado, los grupos narcotraficantes ya han infiltrado el gobierno y el Estado. Es muy factible que estos grupos ya estén analizando cómo negociar de frente, si no es que ya lo están haciendo, negociando con Abelardo de la Espriella, para poder retirarse pero mantener su negocio bajo la mesa. Acá lo tenemos que dejar muy claro. Un abogado que defendió a paramilitares, que defendió a sindicados de procesos muy aberrantes como lo es decapitar niños, violar mujeres o acabar con lugares enteros, desapareciendo comunidades, sin duda alguna tiene la capacidad de negociar con un guerrillero bajo la mesa para proponerle quedar bien ante el resto de colombianos. Esto no es un secreto, es una realidad y se tiene que decir acá, se tiene que decir muy presente. El control estatal que va a ejercer Abelardo de la Espriella seguramente va a ser una negociación para permitir el movimiento de drogas, el movimiento de estupefacientes y permitir el crecimiento de grupos armados al margen de la ley. Las BACRINDE seguramente se van a ver beneficiadas con esto. Una persona que estuvo de la mano de paramilitares sabe, conoce y tiene los contactos necesarios para enfrentarse de frente, bueno, valga la redundancia, para enfrentarse de una manera acorde con estos líderes, pero no se va a enfrentar por las malas, no va a pedir la rendición, va a buscar negociación bajo la mesa, lo cual es un absurdo. Se la pasó hablando y criticando a Iván Cepeda, sugiriendo que él era un guerrillero, pero nos vamos a dar cuenta que el guerrillero va a ser otro. En el accionar, sus decisiones y sus compromisos previos adquiridos con líderes del narcotráfico, hago un paréntesis, opinión personal, esos posibles comentarios y esas posibles alianzas que generó al defender delante de mucha gente a paramilitares se va a ver reflejado acá. No creo que en 72 horas se rinda, creo que en 72 horas van a tener acuerdos los cuales les van a permitir moverse bajo la mesa, incluso en las narices de las fuerzas militares. Es una dura crítica, pero es crítica real. Es un candidato que viene de defender a personas de lo peor de la sociedad. Como para decir que ahorita los va a atacar y va a acabar con ellos en un parpadeo. No creo que sea así y el ministro de Defensa que entre va a tener un gran proceso de trabajo. El Ministerio de Defensa depende de muchas facultades sociales, económicas y ambientales para su actuar. Ellos no pueden actuar en lugares donde hay explotación de petróleo por la posible contaminación a gran grado. Las fuerzas militares tampoco pueden actuar en zonas donde se presuma o haya existencia de comunidades indígenas. El primer ministro de Defensa, el ministro de Defensa no puede actuar en zonas de producción, ya sea ganadera, zonas de producción de palma o de caucho o similares. Gran causa de esto es que se puede afectar la producción económica, se puede afectar la producción minera, se puede afectar la producción como tal agrícola del país por un ataque mal ejecutado. Podemos hablar de muertes de campesinos inocentes, podemos hablar de nuevos falsos positivos. Y para nadie es un secreto que la ley que va a promulgar Abelardo de la Espriella, en la cual va a premiar a los militares por bajas, puede atraer nuevamente este fantasma de los falsos positivos a la mesa. Cuando se presenten estas escenas, cuando los militares se vean entre la espada y la pared, al tomar un descanso más grande para compartir con sus familias o al adquirir premios económicos o al adquirir premios de avanzar de nivel o de grado dentro de las fuerzas militares, veremos un comportamiento real de lo que es nuestra sociedad. Vuelvo y lo digo, presente en la mesa. Cada persona es el reflejo de la sociedad que estamos viviendo en Colombia y cada decisión de estos militares va a ser muy reflectiva de lo que somos como colombianos y nuestros valores. Y aún más triste que tengamos en la presidencia a un candidato que abiertamente dijo: la política no tiene ética. Esto es para que lo reflexionen y se den cuenta la persona que se ha elegido. Por lo menos está eligiendo buenos ministros. Eso sí, no se aplaude, pero se respeta. Está eligiendo excelentes ministros, los cuales pueden ocupar puestos muy importantes para la soberanía nacional y sobre todo para el desarrollo de los proyectos que vengan y la continuidad de proyectos positivos que deja el gobierno Petro. La transición avanza en tranquilidad, paz y sobre todo responsabilidad con Colombia. Este punto lo quiero denotar mucho. Tiene que aplaudirse totalmente el esfuerzo que está realizando tanto la parte saliente como la parte entrante para generar un empalme adecuado. Un empalme que permite la realización de proyectos y el desarrollo de proyectos, pero sobre todo el planteamiento de proyectos con continuidad de los proyectos anteriores. Me explico. Si viene un proyecto que no es del agrado total del nuevo presidente, pero hace parte o contempla una línea social, cultural o medioambiental que debe respetar bajo leyes democráticas o bajo leyes ambientadas por la Constitución Nacional, la implementación de nuevos proyectos, ya sea desde el medio ambiente, desde minas o desde la parte de salud, deben adaptarse a los proyectos salientes. De esta manera se evitará crear elefantes blancos. Esa es una de las maneras en las que más se crean elefantes blancos.
Un gobierno saliente deja un presupuesto a un 60, 70 o 80% de infraestructura ya pagada para determinado proyecto y el nuevo gobierno en teoría debería gestionar, buscar los recursos, generar la inversión nacional y o extranjera para obtener nuevos recursos y respaldar estos procesos. Pero si este gobierno no le da importancia o trascendencia al proyecto anterior, sea un hospital, una escuela, un estadio o un ente de control, cuando este ente de control, esta obra pública, este estadio o hospital se queda sin financiación, se convierte en un elefante blanco y se empieza a culpar a uno y a otro, cuando la falta de coherencia de proyectos y la falta de un empalme realista y tangible, teniendo en cuenta los dineros presentes, el endeudamiento del país y la posibilidad de inversión extranjera y nacional, es lo que facilita la continuidad de los proyectos. Por ello, el empalme debe ser realista y tangible en cuanto a los dineros que se están moviendo en nuestro país. Hace poco se asumió una nueva una deuda que está enfocada en el desarrollo y crecimiento del país. Como lo venía diciendo Cepeda, veníamos de una deuda creciente en el gobierno ya de Iván Duque hace unos años por la presente emergencia a nivel nacional. Personas continuas que vivieron, médicos, el tema de salud, el tema ambiental, todos fueron afectados por esto y la deuda tuvo un crecimiento muy acelerado. Esta deuda fue en pro del cuidado de todos, del cuidado nacional. Ahorita venimos con una deuda en pro del desarrollo económico, en pro del desarrollo ambiental. Esta deuda es una continuación a un interés, digamos, un poco alto, y aquí es donde el gobierno tiene que saber qué cartas de juego tiene, cómo puede llegar a la mesa a proponer nuevos proyectos, qué capacidad de endeudamiento nuevo va a tener para este nuevo cuatrienio. Recordemos, el Banco Internacional puede facilitar bastante dinero para nuestra libre inversión, ya sea en proyectos nacionales como en proyectos de colaboración internacional para inversión nacional. Si el Banco Internacional permite esta financiación, la deuda puede ser respaldada en proyectos de nuevo crecimiento. Para nadie es un secreto que países como Alemania, países como Italia o Francia pagan a Colombia por mantener el Amazonas limpio. Esta es la huella cero ozono que se ha caracterizado mucho y que somos beneficiarios en Colombia, que somos beneficiarios en Brasil, beneficiarios también en Ecuador. Los países que hacen parte de la Amazonía son beneficiarios de esos proyectos. Pero cuando llega un presidente como Belardo de la Espriella que habla de atentar contra el medio ambiente, que habla de detener los proyectos medioambientales y buscar la explotación minera, creo que va a ser un punto de inflexión en el cual los países que promueven la huella cero carbono a nivel mundial y pagan por ello, van a tener que pensar muy bien si darle ese dinero a Colombia, a las fuentes de Colombia para proyectos de creación, o si lo envían a Brasil, que ha sido un país que se ha comprometido mucho más con el cuidado medioambiental. Un permiso, tengo la garganta seca, muchachos. Delicioso. Aprovecho haciendo una pausa. En este momento hago una invitación a todas las personas que nos están viendo. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos, compartirlo con la familia. Es muy importante para nosotros. Colombia Sin Filtros sigue avanzando para ustedes, sigue creciendo y creando esos proyectos en los cuales queremos llevar la realidad del país sin que te pongan una venda en los ojos y te permitan votar solo por quien quieren ellos. Bueno, continuamos. ¿Qué rumbo toma el país en tres líneas? Medio ambiente, en la línea de minas y en la línea del sector salud. Vamos desde esos tres ángulos que todos le corresponden al Ministerio de Hacienda y al flujo de dinero. Entonces, quiero agregar seguridad. Entonces vamos con seguridad, vamos con el tema de medio ambiente y vamos con el tema de salud. La importancia del empalme acá. Iniciemos por salud. La referente o el referente del empalme, el cuidado de las EPS, creer o no creer en las EPS, invertir en IPS va a ser muy importante en este nuevo gobierno. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué proyectos de los que venía desarrollando el gobierno Petro se pueden adaptar a este nuevo gobierno? ¿Qué tipo de leyes pueden adjudicarse para una nueva posible reforma a la salud? Y en caso de que se dé esta reforma a la salud, ¿qué amplitud o qué consecuencias va a tener con las personas que de verdad lo necesitan? Ya hemos visto cómo la salud en Colombia ha pasado a sufrir demasiado con el cierre de varias entidades de salud o más conocidas como EPS. Ya han sido varias las que han sido cerradas y han sido la causa del mal manejo de los recursos económicos en el país. Entonces sí tenemos que ser muy certeros en cuanto a verificar y planear qué es lo que se va a hacer con estas nuevas leyes, estos nuevos procesos a nivel nacional. Tengámoslo muy en cuenta, muy presente, por favor. En cuanto al medio ambiente,
Ya lo venía diciendo yo, la huella de cero carbono tiene que aplicarse para todos los países participantes del Amazonas, pero en el momento en que se desarrolla o un nuevo ministerio va a buscar la implementación de leyes a favor del fracking, la explotación minera y sobre todo la explotación indiscriminada de recursos naturales, los proyectos de ley que se venían gestando y que ya tenían un aporte económico van a quedar en el aire, van a ser totalmente desprotegidos y se va a crear un nuevo elefante blanco, ya sea si hay una obra de infraestructura o si es un proyecto que estaba sobre ruedas con personas entregadas al cuidado del medio ambiente. Entonces este ministerio creo que va a ser muy interesante. En muy pocos días vamos a estar sabiendo quién es el ministro de Minas, quién es el ministerio como tal de esta cartera tan importante para Colombia. Entonces muy atentos, ya con el nombramiento de Miguel Gómez Martínez vamos a esperar que se haya un control, que se presente un control sobre el ego desfogado que tiene Abelardo de la Espriella. Bueno, en seguridad, el pajazo mental de Abelardo de la Espriella de acabar con organizaciones criminales en un solo día. Es un pajazo mental. Es un pajazo mental totalmente. No puedes desmantelar grupos guerrilleros que ya han invadido y ya tienen contaminado todo el sector público y el sector privado del país en tan poco tiempo. Se tiene que hacer una negociación previa, una negociación la cual garantice que las bajas o los daños sean menos, los daños colaterales sean menos y no haya problemas que a largo plazo dañen como tal la estabilidad y la calma del país. El nuevo ministro de Hacienda va a tener varios retos que no se pueden caer en el aire y que tienen que ser respetados. Bueno, eso en cuanto a seguridad, medio ambiente y salud. Pero el Ministerio de Hacienda tiene una participación importante en todo el movimiento de endeudamiento público. Y la deuda pública va a recaer obviamente sobre los impuestos de los colombianos. Así que eres empresario o eres empleado, los dos tienen que preocuparse por lo que viene. Vienen como tal reformas, se viene una económica, estoy seguro que va a pasar. El planteamiento de la reforma económica la veo muy cercana de febrero a marzo del año 2027, buscando como tal aprovechar los recursos de ingreso que se presentan sobre los meses de junio, julio y también en abril, que son meses de recolección de impuestos en Colombia, pero aún más para buscar la parte del segundo semestre cuando se paga o se declara renta, que es en septiembre, octubre, noviembre. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los movimientos económicos que se realicen y de la posible reforma económica. El planteamiento de la reforma económica va a ser muy importante y también va a ser muy importante ver cómo Cepeda va a reaccionar a este proyecto. Creo que si el comportamiento de Cepeda sigue siendo coherente y realista con la paz, la tranquilidad y el progreso de Colombia, vamos a notar la participación abierta y la participación directa de la izquierda en voz de Cepeda o ya sea de Gustavo Petro, buscando evitar que las calles de Colombia se conviertan en nuevos mares de sangre. La guerra tiene que ser contra la guerrilla, contra el narcotraficante y contra los paramilitares, no entre los conciudadanos colombianos que nos la jugamos día a día por un mejor futuro, que nos atrevemos a replantear nuestra realidad buscando una esperanza de ser empresarios, de ser personas que aportan al desarrollo económico de esta gran nación que se llama Colombia y se tiene que respetar en cada una de sus palabras. Continuamos. La facilidad de cambio de gobierno está redactada por Abelardo de la Espriella o por Gustavo Petro. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿A quién le estamos dando la facultad o a quién le estamos dando la facilidad de decir que es el líder de esta transición? Es importante, claro que sí, lo que está poniendo Abelardo de la Espriella, pero es más importante aún las facilidades que está brindando el gobierno de Gustavo Petro para el ingreso, revisión y aprobación de los proyectos que se estaban desarrollando, verificando cada uno de los puestos que se han generado en el gobierno Petro para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Escuché muchas veces que se va a hacer un recorte estructural y un recorte como tal a la nómina del Estado, de lo que se habla siempre de burocracia, para evitar el movimiento de empleo simplemente por acomodar favores políticos. Y esto es lo que está buscando o quiere lograr Abelardo de la Espriella. Pero muchos de esos puestos fueron generados en pro de los colombianos, fueron generados en pro de que los trámites no sean tan complicados, en pro de encontrar resultados óptimos y previstos para el desarrollo económico, desarrollo ambiental y sobre todo desarrollo educativo de todo colombiano que desee participar abiertamente del proceso económico del país. Entonces, ¿esto es burocracia? ¿No es burocracia? Es un caso como tal vacío de argumentación política,
sencillamente con un acto incendiario. Esto lo vamos a ver, es un desarrollo bastante complejo, pero evitar como tal caer en el amarillismo de una frase, de una palabra que desencadene violencia en el terreno colombiano es lo más importante. No debemos caer en la palabra fácil o en el argumento más básico que presente uno de los dos lados del gobierno, ya sea la oposición o la derecha que va a tomar el poder, y el respaldo de la misma para el crecimiento socioeconómico de nuestra nación. Nuevamente, la facilidad la está dando Gustavo Petro. Eso hay que decirlo. Gustavo Petro está permitiendo que entren a su casa y revisen lo que quieran. Esta es la fascinación de un gobierno transparente, de un gobierno que se ha mostrado con gran transparencia para todos los colombianos. Abelardo de la Espriella llega con un comentario un poco sarcástico, hablando de más de 1000 personas revisando cada uno de los puestos. Empecemos por ahí. ¿Cómo pagas esas 1000 personas? Esa es una preguntita que tienes que empezar a resolver, porque estás utilizando recursos públicos para lo que deberías optimizar desde un cargo como lo de la presidencia. Ser el administrador de un país como lo es un presidente no se trata de tomar el dinero e invertirlo a diestra y siniestra, se trata de administrar de una manera muy coherente cada peso de los colombianos, cada peso que se ha logrado de las importaciones, exportaciones, pago de impuestos, generación de empleo y sobre todo del colombiano de a pie, que paga legalmente el IVA, que paga legalmente cualquier impuesto que se le genera en las vías nacionales cuando tiene que pagar un peaje. Bueno, aquí hago un paréntesis, recordemos que los peajes en Colombia se volvieron un negocio y también están en manos de privados. Esto tiene que ser un tema a revisar. No es parte del día, pero sí quiero hacer un paréntesis bastante importante. Los peajes en Colombia están siendo manejados por privados, descuidando como tal las vías y dejando las consecuencias negativas en Invías, que es un ente público. El nuevo gobierno, en una de sus palabras, dijo que iba a buscar que toda la parte privada se hiciera cargo de las vías. ¿Acaso no ve los resultados de lo que esto significó? Hay mucho despido por parte privada porque recordemos que las consecuencias tienen que ser a años, no son inmediatas, por lo cual ellos continuamente van a recibir el dinero de los peajes, pero las obligaciones pertinentes de mantenimiento y sobre todo mantenimiento y embellecimiento de las vías nacionales no son una responsabilidad inmediata, sino una responsabilidad de resultados a contratación de años. Entonces aquí creo que Invías debería tener una mayor capacidad de participación directa y sobre los recursos de estos elementos de las vías nacionales para realizar mantenimiento, los cuales permitan que los colombianos sigan avanzando. Muchachos, una de las causas por lo que a veces los temas agrícolas son tan costosos, la papa, el tomate, nuestras frutas, es el transporte. La producción en Colombia, gracias a Dios, cuenta con varios pisos térmicos, cuenta con varias zonas de producción agrícola y sobre todo cuenta con la experiencia de los campesinos, de los que se levantan a preparar su papita día a día. El campesinado colombiano realmente recibe muy poco dinero, un valor insignificante. La mayoría del valor se queda en las malas carreteras de Colombia, los peajes y la demora por los transportes que ellos tienen que ejercer en el momento de llevar un alimento del punto A al B. Es muy fácil, lo podemos hablar en la papa, desde Boyacá, al traslado a diferentes zonas del país. Lo podemos hablar también desde productos del sur del país. La producción de flores, ¿sabes? La producción de flores, no se dan cuenta del gran movimiento económico que tiene para el consumo nacional y también para la exportación. Colombia es exportador de flores. Y ni se diga del café. El abandono en muchas zonas productoras de café es notable. Gracias a determinados acuerdos nacionales e internacionales y con alianza de la empresa privada, se ha logrado recuperar algunas vías alternas y algunas vías principales que estaban en estado de abandono. Pero volvemos a lo mismo. Abelardo de la Espriella habló muchas veces de depositar todo esto en empresa privada, así como también habló de las cárceles, llevar todo a la empresa privada. Pero la responsabilidad de la empresa privada puede ser derogada a muchos años, no correspondiente a un resultado inmediato, por lo cual pienso que los nuevos ministros tienen que buscar la alianza con la empresa pública y con los entes públicos de control para facilitar la realización de determinados proyectos que beneficien a todo el país, no solamente a los entes que están de frente con más cercanía al gobierno de Abelardo de la Espriella. Para tener en cuenta, ¿cuál es la labor de los diferentes ministerios? Bueno, acá sí tenemos un tema muy amplio, lo voy a tocar simplemente por encima. Hay mucha validación sobre lo que puede o no puede hacer un ministerio en la realización de proyectos que estén enfocados en el crecimiento nacional.
¿A qué me refiero con esto? Hay proyectos de corto, amplio y continuo alcance. Los proyectos de corto alcance hacen referencia a aquellos en los cuales solamente en un par de meses se pueden obtener excelentes resultados. Y los proyectos a largo plazo son los que necesitan la justificación continua de recursos y la justificación continua de apoyo estatal para su realización. Daré un ejemplo de algo corto, una inversión en un festival, el nombramiento de algún prócer colombiano. Es un proyecto muy corto, solo una inversión, algunas discusiones en plenaria y un resultado fijo. Cuando nos vamos a un proyecto de justificación económica a largo plazo, es donde los ministerios juegan un papel muy importante. Desde el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar todos los movimientos económicos, hasta los ministerios intermedios como Medio Ambiente, Salud, Turismo y demás, no sabemos qué ministerio vaya a eliminar a Abelardo de la Espriella. Un paréntesis gigante. Él habló del recorte de varios ministerios, pero tenemos que empezar a ver cuáles van a ser, porque de nada sirve recortar ministerios donde la inversión era en pro de la ciudadanía. Bueno, entonces la labor de los ministerios se aplica de esa manera. Un ejemplo de un proyecto a largo plazo, creo que el proyecto más claro que podemos ver es la paz total. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Paz Total son proyectos diseñados para crear confianza en la ciudadanía, recuperar la memoria histórica, cuidar la misma y permitir el esclarecimiento de hechos de violencia y de hechos históricos de nuestro país. El financiamiento debe ser continuo, la justificación de recursos debe ser continua, no se puede quedar en un acto de un pago de un solo día. Es algo que necesita continuidad, que necesita perseverancia y que necesita el apoyo de los entes públicos y sobre todo del Estado en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella. Estos proyectos a largo plazo tienen que ser supervisados directamente por los ministros, ya sea el ministro de Seguridad, ministro de Hacienda o similar. Él debe estar a la cabeza permitiendo el flujo, gestionando flujo de dinero para que esos proyectos se mantengan activos. No se puede hacer un proyecto sin dinero, no se puede hacer un proyecto sin apoyo estatal, no se puede hacer un proyecto sin que el gobierno permita la viabilidad legal y la viabilidad económica que albergue el crecimiento y desarrollo de estos proyectos. Entonces tenemos que estar muy coherentes en esto. Abelardo de la Espriella llega con propuestas muy retantes, pero vacías. Propuestas muy bonitas en el papel, pero muy difíciles de generar, tanto a corto como a largo plazo, según el papel que estemos revisando. Porque créanme que nos hemos encontrado con varias cositas intangibles de las propuestas presentadas en el proyecto político de Abelardo de la Espriella. Con permiso, tengo la garganta muerta. El 7 de agosto, Colombia vivirá un momento muy importante. El 7 de agosto, el proyecto social que el Pacto Histórico había planteado y el proyecto político que el Pacto Histórico había traído y había realizado con total pulcritud, se va a enfrentar a un gran desarrollo en Colombia. Se va a enfrentar a un presidente que no es amigo de los buenos procesos o que no es amigo de que se realicen las intervenciones adecuadas en pro del medio ambiente, en pro de la naturaleza. Vamos a verlo y va a ser bastante complejo cómo se va a desempeñar esto. Los planes y las ideas se pueden llevar a cabo, pero las personas son lo más valioso. Muchos planes del gobierno de Abelardo de la Espriella, como les comentaba, no son fácilmente realizables. Muchos de esos planes van en contra de los presupuestos que se manejan en municipios y departamentos. Van en contra de la facilidad de inversión extranjera para la viabilidad. Entonces, esta viabilidad que vamos a buscar desde la inversión extranjera, de buscar recursos para generar las propuestas o que intentar que estas propuestas presentadas por Abelardo de la Espriella sean tangibles, va a ser muy complicado. Muy complicado que una empresa extranjera crea en un proyecto de ley o que crea en un proceso socioeconómico el cual no tiene ningún planteamiento real, el cual no tiene ningún planteamiento de real participación ciudadana y real participación política. Va a ser muy complejo y vamos a estar muy atentos para saber cómo se desarrolla esto, para ver qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. Queremos ver resultados, pero estos resultados sinceramente van a traer complicaciones para los colombianos de bien. Y con colombianos de bien me refiero a todos. No ese acto político que está utilizando la ultraderecha para sencillamente mostrarse como alguien más valioso o no. Bueno, continuemos con el tema. Creo que es muy importante la prevalencia de los proyectos anteriores para la creación de un nuevo proyecto sociocultural y socioeconómico. Colombia avanza en medio de la polarización. Es algo que no esperábamos muchos colombianos. Es algo que veíamos muy difícil después de unas elecciones tan reñidas.
después de una participación tan masiva que se pudiera realizar. Colombia en sí necesita estar coherente, necesita estar al tanto de lo que está pasando en el desarrollo de nuestra ciudadanía para participar. Pero cuando hay una división tan gigante de parte de la izquierda y de parte de la derecha, de parte de los ciudadanos que votan por un proyecto económico, de parte de los ciudadanos que votan por un proyecto ambiental, esta división tal vez iba a ver reflejada en el gobierno, pero estamos viendo que no es así, que esta transición de poder, este empalme, se está haciendo de una manera muy adecuada. Es algo difícil de creer, pero que está pasando y que nos sigue demostrando que la democracia colombiana está a otro nivel, que nos sigue demostrando que como país somos un país en el cual vale la pena creer, en el cual vale la pena invertir, en el cual vale la pena soñar. Colombia tiene la oportunidad de seguir creciendo y seguir mejorando. ¿Vienen nuevos ministerios o se van a cerrar ministerios antiguos? Se criticó mucho el Ministerio de Cultura. Se criticó mucho y se busca incluso la eliminación del mismo, no con palabras directas, sino con palabras sueltas, palabras que dejan en el aire la posibilidad de que desaparezca un ministerio, el cual se preocupa por buscar proyectos de paz sin necesidad de tener armas en la mano. Este es un ministerio que cuida el desarrollo de nuestra libre interpretación de procesos de Colombia ante el mundo, que protege la memoria histórica, que protege el derecho de inversión nacional, el proceso de inversión extranjera. Colombia merece y va a merecer que se mantenga este ministerio. No podemos permitir que de un momento a otro se genere otro inconveniente con países vecinos porque no se respetan diferentes leyes de cultura. Entonces seamos muy coherentes en este tema. Tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros como individuos para apoyar al gobierno nacional. Colombia sigue apostándole a la confianza de los líderes. Eso tenemos que decirlo abiertamente. Colombia sigue creyendo en los líderes de a pie, en los líderes que se presentan ante un proceso social y demuestran que pueden traer un cambio para el país. Esto lo hemos visto en Medellín, lo hemos visto en el sur del país. No podemos permitir que Bernardo de la Espriella llegue y destruya esos procesos. No podemos permitir que Miguel Gómez Martínez de un momento a otro neutralice el flujo de dinero a los proyectos que ya le han cambiado la vida a cientos, si no es que a miles de jóvenes. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser veedores. No podemos permitir que Abelardo de la Espriella llegue a destruir el sustento económico de muchas familias colombianas quienes le apoyan al arte, le apoyan a la cultura y sobre todo le apoyan a la paz, porque somos un país que merece paz, tranquilidad e inversión para proteger los sueños de la presente generación y generaciones venideras. No podemos permitir en ningún momento que seamos utilizados como el patio de recreo de un país invasor, como lo viene siendo Estados Unidos de América. La alianza que ha mostrado Donald Trump con Abelardo de la Espriella es real, es muy visible, pero esto debe tener alguna consecuencia. Un inversionista y negociante como Donald Trump no va sencillamente a dar su país, sus acuerdos, su decisión y su influencia a cambio de un abrazo, un apretón de manos o de una felicitación. Es incoherente pensar en esto. Tenemos que estar muy despiertos a lo que se viene para Colombia. Tenemos que estar muy despiertos a lo que va a vivir nuestro país con la nueva inversión nacional. No podemos sencillamente quedarnos cruzados de manos pensando que todo se va a solucionar de un momento a otro. No podemos pensar que con el cierre de un ministerio se pueda haber continuidad para los proyectos que ya existían. No podemos caer en la falsa idea de que el ciudadano, la empresa privada va a llenar el vacío económico que va a dejar el motor, digamos, social y el motor en el sector dinero para los proyectos medioambientales. La empresa privada no lo va a asumir. Es muy complicado que la empresa privada asuma esta deuda que sin duda alguna es bastante grande. Profesores, arriendo, servicio, construcciones, transporte, son muchos rubros los cuales se van a ver afectados en el tema cultura si el gobierno toma la difícil decisión y la drástica decisión de acabar con un ministerio como ese de cultura. Sin lugar a dudas, aquí hay una alerta desde los entes internacionales para que esto no pase. Un llamado a que los colombianos no desconozcamos la importancia de la idiosincrasia y memoria histórica que ha caracterizado a nuestras generaciones por ser partícipes en el crecimiento de Colombia. Tenemos que ser realistas, coherentes y sobre todo tenemos que estar enfocados en que el país resuelva, en que el país esté direccionado
a un mejor resultado. Colombia no se va a quedar solo en palabras. Colombia va a pasar a los hechos. Si es necesario, saldremos a marchar en paz, pero saldremos a marchar para evitar que estos ministerios sean destruidos. Tenemos que ser coherentes con el amor que sentimos hacia nuestra patria. Tenemos que ser coherentes con lo que siempre hemos dicho que simpatizamos. No podemos permitir que una persona tan egocéntrica y llena de ego, valga la redundancia, llegue a destruir lo que se ha construido durante años. Llegue a destruir proyectos que han tomado demasiado tiempo hacerse realidad. Llega a destruir la esperanza de colombianos que creen en la cultura como motor para el crecimiento económico de sus familias. Y no solo de sus familias. Cuando un colombiano se atreve a apostarle a la cultura, se atreve a apostarle al arte, es un colombiano menos que le apuesta a la guerra, a la violencia o simplemente al mercantilismo vacío. Es un colombiano que le abre la oportunidad a nuevos jóvenes de creer en sus sueños, de vivir de su arte. En un país como Colombia, atreverse a decir que vivimos del arte es muy complejo a nivel nacional e internacional. Existen países que te pagan literal por apostarle al arte. En Colombia te quieren quitar la posibilidad de arriesgarte para vivir del arte. Te quieren quitar la posibilidad de vivir de tus sueños y de vivir de esas capacidades propias que tienes, ya sea en música, teatro o arte. Este empalme va a tener varios procesos a tener en cuenta, varios procesos complicados en los cuales su resultado va a ser juzgado por las consecuencias que se presenten a corto plazo. Para nadie es un secreto que la pérdida de apoyo económico en varias secretarías, en varios ministerios, va a ser un vacío el cual afectará a la sociedad colombiana, el cual afectará a varios proyectos de ambiente, de cultura y sobre todo a proyectos sociales que estaban enfocados en el desarrollo colombiano. Tenemos que estar muy atentos a eso. Miguel Gómez Martínez debe estar muy atento, debe ser muy participativo y abierto a que se pueda negociar, a que se pueda buscar una amplitud de empalme la cual garantice que los proyectos sigan avanzando. Colombia no se va a quedar solamente en la participación ambigua o la participación no coherente o prevalente de generación. Colombia tiene que ser muy perseverante en el cuidado de los proyectos que han beneficiado a nuestra sociedad. Cada persona y cada acción va a valer la pena. Cada persona que se anime a confiar en los proyectos que ya se estaban desarrollando va a ser una persona que le va a aportar al crecimiento de nuestro país. Un traguito. Hago una pausa y aprovecho para pedirle a las personas que nos están viendo que compartan este material, que le den like y sobre todo que se mantengan con la esperanza. Que Iván Cepeda revivió con más de 12.700.000 votos. Que Iván Cepeda revivió al demostrar que creemos en un proyecto de medio ambiente, en un proyecto el cual le apueste a la tranquilidad medioambiental y garantice el desarrollo de los proyectos sociales en Colombia. Por ello, este llamado de atención a los ministerios y al ministro de Hacienda, quien tendrá una gran tarea en el empalme para garantizar que se continúe con los proyectos que han beneficiado a tantos colombianos. No podemos quedar en el aire, no podemos permitir que las propuestas positivas se pierdan, no se puede. Colombia merece más. Colombia necesita transparencia y necesita coherencia en diferentes acciones sociales, en diferentes acciones que de una u otra manera generen tranquilidad en nuestra ciudadanía. Merecemos lo mejor para nosotros, por nosotros y para ustedes. Colombia necesita y buscará tranquilidad en diferentes sectores. Vamos a hacer lo posible y lo que esté en nuestras manos desde este medio de comunicación, desde este blog, para llevarles a ustedes los resultados de lo que viene pasando con el empalme. Estaremos muy atentos al comportamiento que se presenta en los diferentes ministerios para verificar la productividad de los mismos. Nos encargaremos de hacer un control real, de ser veedores de los procesos que generen alguna especulación por parte del gobierno Abelardo de la Espriella o aquellas decisiones que toma Abelardo de la Espriella, siempre negativas hacia el desarrollo de nuestro país. Abelardo de la Espriella no puede manejar a Colombia como si fuera una de sus empresas. Tiene que entender que los colombianos somos diversos, que los colombianos no somos tan homogéneos como él cree. El pensamiento diferente es lo que nos ha permitido avanzar como democracia. El pensamiento diverso es el que nos ha permitido enriquecer nuestra cultura, la misma que él habló en su campaña de acabar al destruir el Ministerio de Cultura.
Creo que esto va a ser muy importante en el empalme y en el momento en el que llegue a presentar su ministro de Cultura, todos tendremos un descanso y entenderemos que Abelardo Espriella encontró algo de flexibilidad en las decisiones que el correspondía, muy exageradamente positivas. Colombia se está enfrentando a una transición bastante importante, a una transición que viene a dejar una huella positiva. Entonces vamos a apostarle a todo para que Colombia siga creciendo, para que Colombia no pierda el norte, para que Colombia siga demostrando que es un pulmón ambiental, un pulmón cultural, pero sobre todo que es una nación libre, demócrata y sobre todo, valga la redundancia, que somos un país que ve con buenos ojos al que piensa diferente. Por ello, si tú no crees en lo que yo te estoy diciendo o no eres una de las personas que valora este material, déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu opinión y si tan orgulloso te sientes de haber votado por Abelardo Espriella, atrévete a expresarlo en los comentarios. Atrévete a decirnos una razón coherente por la cual Abelardo Espriella va a ser un gran gobierno. Porque para mí la única razón es que tiene ministros buenos, porque él como persona no es para nada un referente. Una campaña llena de odio va a tener un gobierno lleno de odio. Una campaña llena de agresión verbal e incluso agresión directa a las personas que no piensan como él, ¿qué nos va a ofrecer durante su gobernabilidad? Nos va a ofrecer solamente actos de ataques, actos irrisorios, actos violentos para mantener enardecido al pueblo, para mantenerlo incendiado, porque es la única manera en la cual obtiene referentes de seguir avanzando. Somos y seremos la patria boba. Muchas veces nos arriesgamos a eso, a caer en palabras vacías, a caer en comportamientos que no aportan, a caer en comportamientos como el de Abelardo Espriella, de ofender porque eres gay. No lo olvidemos nunca, como trató al candidato Oviedo, como se burló del candidato Oviedo, como se burló de su discapacidad física, porque para quienes no sepan, Oviedo tuvo un accidente bastante grave, el cual le afectó el habla. Y Abelardo Espriella, en su gran trascendencia, en su gran conocimiento, solamente se pudo reír de él. Esa es la persona que se eligió como presidente, esa es la persona a la cual le tendremos que hacer control político durante 4 años. Es la persona que tendrá en sus manos los recursos de un país que se esfuerza por ser responsable, de un país que se esfuerza por dejar una huella positiva para el crecimiento económico. Ay, mi Colombia querida. Continuando con esto, el empalme, además de los 2 ministerios que ya se han anunciado, bueno, la vicepresidencia del ministro, vamos a ver en el empalme también el empalme de las deudas. El gobierno saliente con los proyectos de ley que van a generar nuevos endeudamientos. Esos nuevos proyectos de ley tienen que ser muy coherentes con la capacidad de endeudamiento previo y con la capacidad de endeudamiento en el crecimiento o la percepción de crecimiento internacional. El crecimiento, la percepción de crecimiento hace referencia a los proyectos que ya se venían desarrollando a lo largo de la Espriella. La percepción económica de crecimiento no se basa en ideas, se basa en hechos. Esa percepción habla muy bien porque estamos en un punto positivo. Para nadie es un secreto, el dólar al día de hoy está en 3.400 pesos. Eso refleja mucho el poder de la moneda nacional. Está creciendo gracias a la inversión extranjera, a la cual tú hacías referencia que podrás tomar el poder. Tendremos que ver y tener muy claro cómo se va a dar este movimiento. No se da en un día. Quiero aclarar esto a todas las personas que no ven. El cambio de moneda o afectación de la moneda se ve identificado después de 13 días de movimiento continuo de la moneda de crecimiento o decrecimiento. Estos movimientos de empoderamiento de la moneda nacional solamente se van a ver reflejados con la percepción de inversión a largo plazo, no a corto plazo. Ninguna inmobiliaria de calidad va a venir a hacer una inversión de proyecto de vivienda a 1 o 2 años, siempre se realiza a más de 20 años. Y esto es lo mismo con los proyectos internacionales, tanto en floricultura, en café, en agro o en desarrollo de minas. Ese es el punto más clave y más importante a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para el desarrollo y cuidado de los colombianos? Apostarle a un crecimiento económico sacando pecho por ideas que aún no son constituyentes y aún no son viables, es muy egocéntrico de tu parte, Abelardo Espriella. Si hay inversión extranjera y percepción de crecimiento económico, es gracias al trabajo económico y al trabajo social realizado por el gobierno Petro. Es mucho más fácil invertir en un país en paz con recursos naturales
que invertir en un país en guerra con amplia explotación de recursos naturales. Y es algo que se le debe explicar a la ciudadanía. El inversor extranjero no quiere arriesgar su dinero en un país en guerra, no quiere arriesgar su dinero, su capital y parte del capital de su país en una sociedad que esté convulsionada y viviendo de ataques. En cambio a ello, si va a invertir en un país tranquilo, en un país cuyo medio ambiente esté protegido y en un país que brinde la capacidad, los derechos y sobre todo la responsabilidad de creer en el desarrollo económico. Si hay desarrollo económico dentro del país bajo la paz, la tranquilidad y la inversión extranjera, se atrae mayor inversión. Pero cuando inicia la guerra, muchas empresas van a temer por las consecuencias o repeliaciones que va a tener el sector guerrillero contra la empresa privada. Las retaliaciones podrían ser atentados directos, aumento de chantajes, aumento de cobro de vacunas. Estas retaliaciones se van a dar después de que inicien los ataques por parte del Estado a los diferentes lugares donde se concentran los grupos armados. Entonces el paréntesis gigante nuevamente, ¿en serio la guerra nos convenía? ¿En serio la guerra va a provocar la guerra va a provocar un aumento en la inversión extranjera? Desde un punto de economista, como lo hacían mis profesores, no es algo real, no es algo tangible. No es lo que está buscando una empresa extranjera respetable para invertir. Las empresas que están buscando invertir en nuestro país lo hacen desde una manera responsable, desde una manera coherente. Y esta coherencia se presenta cuando el gobierno te da esas bases reales para que puedas depositar tu dinero en diferentes proyectos, para que puedas invertir y apostar al desarrollo turístico o incluso al desarrollo científico. Uno de los puntos bastante claves a tener en cuenta. Somos poseedores de la mayor capacidad botánica del continente después de Brasil, pero no tenemos la capacidad de desarrollo de medicamentos. Aquí es donde las alianzas se ven de crecimiento importante con diferentes farmacéuticas. Pero buscar que una farmacéutica nacional sea capaz de producir medicamentos a partir de la botánica nacional es interesante y es algo que no se puede dejar en el aire. Pero vuelvo y digo, ¿cómo vamos a invertir en desarrollo de botánica y desarrollo de medicamentos si las zonas donde se encuentran las plantas originarias y digamos que los elementos necesarios para crear estos medicamentos se encuentran bajo guerra? Es esto lo que quiero hacer el llamado de atención. Entrar en guerra no asegura nada, entrar en guerra no asegura el crecimiento económico de inversión extranjera. Lo siento por los que dicen que no necesitamos inversión extranjera, sí la necesitamos. Sé que muchas personas que votaron por Iván Cepeda preferirían votar simplemente por la inversión nacional y el crecimiento económico a partir del Producto Nacional, pero esto es irreal. La inversión extranjera es necesaria para el movimiento socioeconómico y de divisas. Si no hay movimiento de divisas en un país globalizado, en un mundo globalizado, con Colombia activo dentro de este mercado internacional, ya sea con el eje de China o con el eje de Estados Unidos, no hay ninguna forma de producción o de crecimiento de nuestra moneda. Si nuestra moneda se convierte en una moneda débil, no tenemos la necesidad o no tenemos ninguna forma de competir a nivel internacional. Si no hay necesidad de competitividad bajo la paz y las garantías de producción que te brinda una ciudadanía y una nación que no está en guerra, ¿cómo se hace ese desarrollo? No se puede. El llamado a la guerra o el llamamiento que ha hecho siempre Abelardo de la Espriella solo traerá consecuencias negativas en cuanto a la inversión y el crecimiento económico del país. Él lo disfraza mucho diciendo que en solo unos meses va a lograr la paz. Esto es irreal. De hecho, él habló de días, pero es irreal hablar de esto. El ministro Miguel Gómez Martínez tendrá que ser muy cauto con sus decisiones, tendrá que ser muy perspicaz en todo lo que va a actuar referente a los proyectos a los que les cortará la inversión y a aquellos donde moverá la inversión. La guerra no es la única salida de los colombianos, la guerra no es el norte. Acá tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de educación y de salud. La inversión en estos ejes va a ser trascendente para las nuevas generaciones, va a permitir que los nuevos líderes de este país tengan la posibilidad de garantizar ideas novedosas, ideas que salgan a competir en el mundo y que nos muestren de nuevo por qué los colombianos somos tan valorados por nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de creación y sobre todo ese buen colombiano berraco que no le queda nada grande. Pero esto solamente se hace con un país en paz, no se hace con un país que vuelve a la guerra, que va a tomar muchos cerebros y los va a convertir sencillamente en soldados. No es una ofensa a los militares, para nada es una ofensa a los militares, mi respeto total, tengo familia que hace parte del Ejército Nacional de los colombianos, pero sin duda alguna muchos militares
pudieron haber sido grandes artistas, grandes científicos, grandes empresarios. Debido a la guerra terminaron allí aceptando una carrera la cual les brinda alguna seguridad en economía, pero no les permite asegurarle a sus familias que van a regresar. Esa es la realidad. Vivimos en un país que le brinda un sueldo más grande a un militar por arriesgar su vida, y en este momento, si se habla de una guerra que va a venir, el Ministerio de Hacienda va a tener que pensar muy bien qué hacer con los recursos, a dónde destinarlos, cómo moverlos y qué proyectos frenar o qué proyectos incentivar bajo la sombra de la guerra. No va a recibir un país en paz, porque lo ha decretado y lo ha dicho varias veces Abelardo de la Espriella. La guerra va a iniciar el día 7 de agosto cuando él tome el poder. Y los recursos también tendrán que tener un direccionamiento. Los recursos tendrán que tener un enfoque. ¿Cuál será ese enfoque? El descuido de la parte agrónoma de Colombia, el descuido o el fallecimiento total de la cultura en nuestro país, la pérdida total del medio ambiente. Es muy bonito hablar del fracking, la contaminación ambiental, pero dudo que tan siquiera una empresa internacional se atreva a ingresar a nuestro país a hacer explotación o proyectos piloto cuando las zonas donde teóricamente se haría esto van a estar en guerra, donde sus propios empleados están en riesgo de ser secuestrados, asesinados o que terminen pagando vacunas. Porque aún se pagan vacunas. Dejen el pajazo mental de que estamos en paz. En el sur del país, en el norte del país, en la zona del Chocó del Pacífico. Se pagan vacunas por existir como empresa, se pagan vacunas para que no te maten, se pagan vacunas para que te dejen crecer. Entonces no vengas con el discurso que en 3 días vas a acabar con un organismo guerrillero, un organismo de narcotraficantes que ha contaminado y ha llevado al mayor caos nacional durante 65 años. Pero sí, tu discurso de guerra y de violencia va a causar que los recursos públicos sean redireccionados solamente a suplir necesidades de guerra, porque no crees en la paz y no te das cuenta del discurso de paz lo que hace en la inversión extranjera. La rentabilidad de la guerra es solo para los que participan directamente en ella, no para los ciudadanos, no para el empresario, no para el inversionista extranjero. Ese es un llamado total al ministro de Hacienda que sea muy coherente con lo que viene y dónde va a invertir los recursos que son de todos, no solamente una línea que cree en la muerte como facilidad de desarrollo político-social. Hasta acá llega este capítulo de hoy. Nuevamente les agradecemos mucho. Somos Colombia Sin Filtro, un canal desarrollado para ustedes y por ustedes. Dejen sus comentarios. Cuéntenos si están en acuerdo o en con nuestra línea política. Hasta la próxima.